Bienvenido a una presentación sobre cómo equilibrar una lata de aluminio en su borde como se muestra aquí a la derecha. Un truco bien conocido es que para ciertos volúmenes, es posible equilibrar una lata de aluminio en su borde. La pregunta que queremos responder es, ¿para qué volúmenes puede equilibrar un aluminio en su borde? Para ayudarnos a responder esta pregunta, utilizaremos la demostración de Wolfram titulada Equilibrio, una lata en su borde. Para esta animación, el control deslizante controla la altura de la superficie superior del fluido, y el punto negro muestra el centro de masa del fluido y la lata. El sistema será estable si el centro de masa, el punto negro, está sobre su base de soporte, que sería el borde. Esto significa que si el punto está entre las líneas verticales, la lata se equilibrará en su borde. Y suponemos una densidad de fluido de 1 gramo por centímetro cúbico. Así que ahora la lata está vacía, y este punto negro es el centro de masa. Observe cómo está fuera de las líneas verticales, que representan la base de apoyo y, por lo tanto, una lata vacía no se equilibrará en su borde. A medida que comenzamos a agregar líquido a la lata, el centro de masa se moverá. Observe que a este nivel de fluido, el centro de masa está ahora entre las dos líneas verticales, lo que significa que está por encima de la base de soporte, y la lata ahora se equilibrará en su borde. Continuemos agregando fluido y veamos cuándo el centro de masa se mueve nuevamente fuera de las líneas verticales. Observe que en este nivel de fluido, el centro de masa está nuevamente fuera de las dos líneas verticales y, por lo tanto, el centro de masa no está por encima de la base de soporte, y la lata ya no se equilibrará en su borde. Miremos esto una vez más. Sin fluido, la lata no se equilibrará en su borde. A medida que agreguemos líquido, ahora la lata se equilibrará en su borde. Permanecerá equilibrado en su borde hasta que el nivel del líquido alcance aproximadamente este nivel aquí, porque una vez más el centro de masa ahora está fuera de las líneas verticales y el centro de masa no está sobre la base de apoyo. Entonces, más específicamente, para este modelo en particular, el sistema es estable cuando contiene entre 31 y 223 mililitros de fluido. Y de nuevo, esto supone una densidad de fluido de 1 gramo por centímetro cúbico. Sin embargo, los experimentos reales muestran que entre 40 y 200 mililitros permiten que una lata se equilibre en su borde. La diferencia entre el modelo y los experimentos probablemente se deba a aproximaciones de la geometría de una lata real. Entonces, si no lo ha intentado antes, espero que se tome el tiempo y trate de equilibrar un puede a diferentes niveles de líquido. Espero que hayas encontrado esto interesante.